César, ¿qué tal? Muy Buen buenos días, día. César. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy buenos días, César. Gracias por tu tiempo para estar aquí con nosotros. Somos estudiantes de la Universidad de las Artes de tercer semestre y estamos cursando la asignatura de Introducción a la Actividad Editorial. Entonces, para este semestre tenemos que investigar acerca de una editorial independiente de Ecuador, por los temas que hemos estado revisando. Me da mucho gusto conversar contigo y primero te pediríamos que te presentes un poco, tu labor en la editorial, entre otros asuntos que quieras compartirnos. En resumidas cuentas, nace desde la academia, desde la Universidad San Francisco. Ahí el profesor Álvaro Alemán, eh, profesor de literatura, algún momento con los estudiantes quiso hacer una plataforma de difusión literaria. Tuvimos algunas reuniones, yo era alumno de él. Eso al final no prosperó, pero un buen día me acerqué a su oficina y le propuse hacer la editorial. Estuvimos algún tiempo tratando de pensar cuál sería la base conceptual de la editorial. Al final quedamos tres: Álvaro, su hermana Gabriela Alemán, que es escritora, y yo. Entonces, la editorial nace desde la idea de que en Ecuador hay un déficit en muchos aspectos en general de la cultura, también obviamente de la literatura, pero particularmente el Fakir tiene una misión especial, que eso fue concebido por Álvaro. Si bien se hace poco en el Ecuador, eso poco que se hace recae siempre en lo mismo. O sea, hay un canon que básicamente es Juan Montalvo, Juan Leomera, Pablo Palacio en los años 30, el realismo social, tal vez Humberto Salvador también, y luego damos un salto hacia los años 70, el cuento urbano, con Abdón Uvidia, por ejemplo, y bueno, ya un poco más lo contemporáneo, pero ese es como el canon que se repite en las escuelas, en los colegios. Digamos que no salíamos de eso. Y en Ecuador hay más, ¿no? Hay más que eso. Y en los años 50, por ejemplo, era una época que estaba olvidada por el canon, donde hay un personaje importante que es César Dávila Andrade, un poeta marginado del canon porque él mismo como persona y personaje se automarginó, un poeta extraordinario, de gran talento y un talentoso narrador también y ensayista. A él le decían el Fakir por esta preocupación por ciertos temas de filosofía oriental. Nos pareció que era una buena idea tomar ese nombre, el Fakir, y que condensa esta idea de buscar poner en circulación cosas que están fuera del canon de la literatura ecuatoriana y un poco la obra del Fakir, rescatar estos tesoros literarios que han estado escondidos, marginados, que han tenido muy poca circulación. Ok, muy bien. César Salazar, un gusto tenerlo con nosotros. Unas preguntas quisiera hacer. ¿A quiénes se dirige su catálogo editorial? ¿Qué tipo de libros editan en el Fakir? A ver, en el mercado editorial tienes categorías, ¿no?, que van desde el bestseller hasta la alta literatura. ¿Qué es alta literatura? Es los libros donde prima la voluntad estética, donde hay la búsqueda de una forma literaria del autor. Y a quienes se dirige, bueno, el Fakir tiene un catálogo bastante amplio, entonces yo creo que prácticamente estamos dirigidos para todas las personas interesadas en la literatura como forma de arte. Muchas gracias, César. Otra preguntita. ¿Cómo promocionan, comunican o venden su catálogo? ¿Cuál es a grandes rasgos su modelo de negocios? Pero nosotros entendemos nuestro trabajo como ser intermediarios necesarios entre las obras literarias y los lectores. La forma de promocionar y difundir, bueno, nosotros tenemos una página web, tenemos redes sociales. No hemos hecho mucha publicidad. Antes de la pandemia manejábamos mucho el contacto directo a través de los lanzamientos, nuestra presencia en ferias, digo físicamente en ferias. En eso la imagen de Gabriel Alemán nos ha ayudado mucho, y los eventos de lanzamiento también ayudaban a crear esta comunidad. Hemos tenido mucha acogida en medios de prensa.
tema espinoso cada vez. Ya que mencionaste la pandemia, ¿qué desafíos ha tenido que superar el Fakir o está superando el Fakir debido a la pandemia? ¿Qué ha representado la pandemia para Editorial El Fakir? Bueno, la pandemia creo que fue interesante para las editoriales. Tal vez quien se llevó la peor parte fueron las librerías, porque ellos tienen más costos fijos. Al final del día, la editorial deja sus libros en los puntos de venta y si se venden hoy o el próximo mes, uno recibe igual el mismo porcentaje. Fíjate que fue interesante al principio de la pandemia, las editoriales empezaron a dar libros gratis. Otra lección importante de la pandemia es que aceleró algunos procesos. Por ejemplo, nosotros no teníamos muy claro el tema de los libros electrónicos ni de su distribución y en la pandemia fue la oportunidad para aprender de eso, capacitarnos también ahí y ahora el Fakir tiene firmado un convenio con una distribuidora de libros digitales, una distribuidora colombiana. Cuál es la postura del Fakir y tuya personal con respecto a esto de la cultura libre y el copyleft? Nosotros estamos por el momento en lo clásico del copyright, de tener derechos de autor. Por un lado, quizás es importante decir que el Fakir no es un emprendimiento cuya visión o misión principal es el rendimiento económico. Finalmente, tampoco somos tan románticos o idealistas para abstraernos totalmente de las reglas del mercado. Entonces, a la final creo que lo que buscamos es un equilibrio entre nuestra propia misión y jugar dentro de las reglas del mercado. Entonces, nosotros estamos dentro del concepto de respetar los derechos de autor. Sí hay muchas cosas que damos gratis, entre comillas. En la página web tenemos algunos artículos académicos de Álvaro Alemán, básicamente, que ha hecho investigaciones sobre autores. Bueno, él también es ecuatorianista y pertenece a la Real Academia de la Lengua Española de Ecuador. Es interesante, es construir una comunidad y no que tengas que pagar para ingresar a la comunidad. Bueno, y para terminar, una pregunta. En lo que has referido parece un poquito ausente el Estado. Quisiera preguntarte sobre cuál es, en tu opinión, el papel que debería jugar el Estado y cuál es el papel que está jugando el Estado en cuanto a la preservación de las editoriales independientes y mantener esta diversidad, como tú dijiste, de la calidad literaria. Yo te puedo decir personalmente que no me gusta trabajar con el Estado ni con los gobiernos locales. Primero por la burocracia. Y luego hay un tema también, no sé si es de Ecuador, pero trabajas con el Estado inmediatamente estás bajo sospecha. Estás bajo sospecha de que estás ahí por amiguismo, porque lograste una palanca o estás sacando una utilidad. Luego se podrá ver como que hay un sobreprecio. O sea, yo aconsejaría tratar de evitar trabajar con el Estado. Tampoco quiero satanizar al Estado, pero lo que quiero decir es que creo que los artistas y las editoriales, la gente que esté en el mundo de la cultura, tiene que evitar pensar que el Estado puede ser una fuente de subsistencia. Eh, o sea, el Estado no tiene la capacidad en este momento de subsidiar la cultura. Tal vez sí debería hacerlo, idealmente en Europa se hace mucho, pero al momento no hay organización. Otro aspecto que es fundamental desde el Estado es el tema de las bibliotecas. Las bibliotecas, las bibliotecas son muy importantes como espacios de pacificación social, como espacios de encuentro. Entonces sí creo que el Estado puede hacer cosas, eh, pero también creo que no debemos depender del Estado ni poner nuestras esperanzas en el Estado para salir adelante con el emprendimiento de una editorial. César, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido tanto tu opinión como tu postura sobre ciertos aspectos que, de hecho, los analizamos mucho en la materia acerca de la biodiversidad, el rol del Estado en todos estos temas de publicación. Te agradecemos una vez más por tus respuestas. Chévere, bueno, éxitos, estoy a las órdenes, lo que necesiten.